Hará cosa de 30 años, Miss Maria Ward, de Huntingdon, con una dote de 7,000 libras nada más, tuvo la buena fortuna de cautivar a Sir Thomas Bertram, de Mansfield Park, condado de Northampton, viéndose así elevada al rango de baronesa, con todas las comodidades y consecuencias que entraña el disponer de una hermosa casa y una crecida renta. Todo Huntingdon se hizo lenguas de lo magníficamente bien que se casaba, y hasta su propio tío, el abogado, admitió que ella se encontraba en inferioridad por una diferencia de 3,000 libras cuando menos, en relación con toda niña casadera que pudiera justamente aspirar a un partido como aquel. Tenía 2 hermanas que bien podrían beneficiarse de su encumbramiento, y aquellos de sus conocidos que consideraban a Miss Ward y a Miss Frances tan hermosas como Miss Maria, no tenían reparos en predecirles un casamiento casi tan ventajoso como el suyo. Pero en el mundo no existen ciertamente tantos hombres de gran fortuna como lindas mujeres que los merezcan. Miss Ward, al cabo de 6 años, se vio obligada a casarse con el reverendo Mr. Norris, amigo de su cuñado y hombre que apenas se disponía de algunos bienes particulares, y a Miss Frances le fue todavía peor. El enlace de Miss Ward, llegado el caso, no puede decirse que fuera tan despreciable. Sir Thomas tuvo ocasión, afortunadamente, de proporcionar a su amigo una renta con los beneficios eclesiásticos de Mansfield, y el matrimonio Norris emprendió su carrera de felicidad conyugal con poco menos de 1,000 libras al año. Pero Miss Frances se casó, según expresión vulgar, para fastidiar a su familia, y al decidirse por un teniente de marina sin educación, fortuna ni relación, lo consiguió plenamente. Difícilmente hubiese podido hacer una elección más desastrosa. Sir Thomas Bertram era hombre de gran influencia, y tanto por cuestión de principio como por orgullo, tanto por su natural gusto en favorecer al prójimo como por un deseo de ver en situación respetable cuanto con él se relacionase, la hubiese ejercido con sumo placer en favor de su cuñada. Pero el marido de ésta tenía una profesión que escapaba a los alcances de toda influencia, y antes de que pudiera discurrir algún otro medio para ayudarles, se produjo entre las hermanas una ruptura total. Fue el resultado lógico del comportamiento de las respectivas partes y la consecuencia que casi siempre se deriva de un casamiento imprudente. Para evitarse reconvenciones inútiles, la señora Price no escribió siquiera a su familia participando su boda hasta después de casada. Lady Bertram, que era mujer de espíritu tranquilo y carácter marcadamente indolente y acomodaticio, se hubiera contentado simplemente con prescindir de su hermana y no pensar más en el asunto, pero la señora Norris tenía un espíritu activo al que no pudo dar reposo hasta haber escrito a Fanny una larga y colérica carta, poniendo de relieve lo disparatado de su conducta y amenazándola con todas las peores consecuencias que de la misma cabía esperar. La señora Price, a su vez, se sintió ofendida e indignada, y una contestación que comprendía a las 2 hermanas en su actitud y en la que vertían unos conceptos tan irrespetuosos para Sir Thomas que la señora Norris no supo en modo alguno guardar para sí, puso fin a toda correspondencia entre ellas durante un largo periodo. Sus respectivos puntos de residencia eran tan distantes y los medios en que se desenvolvían tan distintos como para que se considerase casi excluida toda posibilidad de tener siquiera noticia de sus vidas unos de otros, en el curso de los 11 años que siguieron, o al menos para que Sir Thomas se maravillase de veras de que la señora Norris tuviera la facultad de comunicarles, como hacía de cuando en cuando con voz irritada, que Fanny tenía otro bebé. Al cabo de 11 años, sin embargo, la señora Price no pudo seguir alimentando su orgullo o su resentimiento, o no se resignó a perder para siempre a unos seres que quizá pudieran ayudarla. Una familia numerosa y siempre en aumento, un marido inútil para el servicio activo, aunque no para las tertulias de amigos y el buen licor, y unos ingresos muy menguados para atender a sus necesidades, hicieron que deseara con avidez ganarse de nuevo los afectos que tan a la ligera había sacrificado, y se dirigió a Lady Bertram en una carta que reflejaba tal condición y desaliento, tal superfluidad de hijos y tal escasez de casi todo lo demás, que su efecto no pudo ser otro que el de predisponerlos a todos a una reconciliación. Precisamente se hallaba en vísperas de su 9º alumbramiento, y después de deplorar el caso e implorar que quisieran ser padrinos del bebé que esperaba,
Sus palabras no podían ocultar la importancia que ella atribuía a sus parientes para el futuro sostenimiento de los 8 restantes que ya se encontraban en el mundo. El mayor de los hijos era un muchacho de 10 años, excelente y animoso chaval, ansioso de lanzarse a correr el mundo. Pero, ¿qué podía hacer ella? ¿Había acaso alguna probabilidad de que pudiese ser útil a Sir Thomas en el negocio de sus propiedades de las Antillas? ¿O qué le parecería Woolwich a Sir Thomas? ¿O cómo podía enviarse un muchacho a Oriente? La carta no resultó infructuosa. Restableció la paz y el mutuo afecto. Sir Thomas cursó amables consejos y recomendaciones. Lady Bertram envió dinero y pañales y la señora Norris escribió las cartas. Estos fueron los efectos inmediatos, y antes de que transcurriese un año, la señora Price obtuvo alguna ventaja más importante aún. La señora Norris manifestaba a los otros, con harta frecuencia, que no podía quitarse de la cabeza a su pobre hermana y a su familia, y que no obstante lo mucho que todos habían hecho por ella, parecía que necesitaba todavía más, y al fin pudo menos que expresar su deseo de que se aliviase a la señora Price de uno de los muchos hijos que tenía. ¿Qué os parece si, entre todos, tomásemos a nuestro cuidado a la hija mayor, que tiene ahora 9 años, edad que requiere más atención de la que su pobre madre puede dedicarle? Las molestias y gastos consiguientes no representarían nada para ellos, comparados con la bondad de la acción. Lady Bertram estuvo de acuerdo en el acto. «Creo que no podríamos hacer nada mejor», dijo. «Mandaremos por la niña». Sir Thomas no pudo dar un consentimiento tan instantáneo y absoluto. Reflexionaba y vacilaba. Aquello representaría una carga muy seria. Encargarse de la formación de una muchacha en aquellas condiciones implicaba el proporcionarle todo lo adecuado, pues de lo contrario sería crueldad y no bondad el apartarla de los suyos. Pensó en sus propios 4 hijos, en que 2 de ellos eran varones, en el amor entre primos, etc. Pero apenas había empezado a exponer abiertamente sus reparos, la señora Norris le interrumpió para rebatirlos todos, tanto los que ya habían sido expuestos como los que todavía no. «Querido Thomas, te comprendo perfectamente y hago justicia a la generosidad y delicadeza de tus intenciones que, en realidad, forman un solo cuerpo con tu norma general de conducta, y estoy completamente de acuerdo contigo en lo esencial, como es lo de hacer cuanto se pueda para proveer de lo necesario a una criatura que, en cierto modo, ha tomado uno en sus manos. Y puedo asegurar que yo sería la última persona del mundo en negar mi óvulo para una obra así. No teniendo hijos propios, ¿por quiénes iba yo a procurar de presentarse alguna menudencia que entre dentro de mis posibilidades, sino por los hijos de mis hermanas? Y estoy segura de que mi esposo es demasiado justo para... Pero ya sabes que soy persona enemiga de parloteo y chismerías. El caso es que no nos arredre la perspectiva de una buena obra por una minucia. Dale a esa muchacha buena educación, preséntala al mundo de debida forma y apuesto 10 contra 1 a que estará en posesión de medios suficientes para casarse bien, sin ulteriores gastos para nadie. Una sobrina nuestra, Thomas, o cuando menos una sobrina vuestra. Bien puede decirse que no tendría pocas ventajas al crecer y formarse en los medios de esta vecindad. No diré que vaya a ser tan guapa como sus primas. Me atrevería a decir que no lo será, pero tendría ocasión de ser presentada a la sociedad de esta región en circunstancias tan favorables que, según todas las probabilidades humanas, habrían de proporcionarle un honroso casamiento. Piensas en tus hijos, pero ¿no sabes tú bien que, de cuántas cosas pueden ocurrir en el mundo, esa es la menos probable, después de haberse criado siempre juntos como hermanos? Es algo virtualmente imposible. Nunca supe de un solo caso. De hecho, es el único medio seguro para precaverse contra este peligro. Vayamos a suponer que es una linda muchacha y que Tom o Edmund la ven por primera vez dentro de 7 años. Casi me atrevería a afirmar que entonces sería perjudicial. La mera reflexión de que se hubiera consentido que creciera tan distanciada de todos nosotros, pobre y necesitada, bastaría para que cualquiera de los 2 tiernos y bondadosos muchachos se enamorase de ella, pero edúcala junto a ellos desde ahora, y aun suponiendo que tuviera la hermosura de un ángel, nunca representará para tus hijos más que una hermana. «Hay mucha verdad en lo que dices», dijo Sir Thomas,
y nada más lejos de mi pensamiento que poner un caprichoso impedimento a la realización de un plan tan magnífico para ambas partes, respectivamente. Lo único que he querido manifestar es que no debemos comprometernos a la ligera y que, para hacer de ello algo efectivamente provechoso para ella y honroso para nosotros, debemos asegurar a la niña o considerarnos obligados a proporcionarle después, cuando llegue el caso, los medios necesarios para desenvolverse cual corresponde a una dama, de no presentársele por otro lado la ventajosa proposición que tú esperas con tanta confianza. «Te comprendo perfectamente», contestó la señora Norris. «Eres todo generosidad y consideración, y estoy segura de que nunca discreparemos en este punto. Cuanto está en mi mano, bien lo sabes, estoy siempre dispuesta a hacerlo en favor de los seres que amo, y aunque jamás pueda sentir por esa chiquilla ni la centésima parte del cariño que tengo puesto en tus queridos hijos, ni puedo, en modo alguno, considerarla tan mía, abominaría de mí misma si fuese capaz de volverle la espalda. ¿No es acaso la hija de una hermana? ¿Y podría yo soportar que ella pasase necesidades, teniendo un pedazo de pan que darle? Querido Thomas, a pesar de todos mis defectos, poseo un tierno corazón, y aunque soy pobre, me privaría hasta de lo necesario para vivir, antes que cometer una acción poco generosa. Así es que, si no te opones, mañana escribiré a mi pobre hermana haciéndole la proposición, y en cuanto esté todo convenido, yo me comprometo a traer a la niña a Mansfield. Tú no tendrás que molestarte para nada. Las molestias que yo me tomo, bien lo sabes, nunca las tengo en cuenta. Mandaré a Nanny a Londres al efecto, donde podrá alojarse en casa de su primo, el talabartero, y citaremos a la niña para que se reúna allí con ella. Fácilmente podrán enviarla desde Portsmouth a la capital, confiándola al cuidado de alguna persona de confianza que coincida en el mismo viaje. Sin duda habrá siempre una mujer de algún honrado menestral que deba trasladarse a Londres. Excepto la impugnación del plan en la parte en que se hacía intervenir al primo de Nanny, Sir Thomas no opuso más objeciones, y una vez sustituido el punto de reunión por otro más respetable, aunque no tan económico, se consideró que todo estaba arreglado y se saboreó ya la satisfacción derivada de tan humanitarios propósitos. El reparto de sensaciones gratas, en estricta justicia, no debía ser por partes iguales, porque Sir Thomas estaba completamente resuelto a ser un auténtico y firme protector de la muchacha elegida, mientras que la señora Norris no tenía la menor intención de contribuir, ni con la más mínima aportación al sostenimiento de la misma. En cuanto a moverse, charlar y discurrir, era cabalmente caritativa, y nadie sabía mejor que ella cómo enseñar liberalidad a los otros, pero su amor al dinero y su afición a mandar y disponer eran iguales, y sabía guardar el suyo tanto como gastar el de sus amigos. No habiendo podido disponer, al casarse, de unos ingresos tan crecidos como se había acostumbrado a imaginar, desde el principio consideró necesario sujetarse a un plan de economía muy estricto, y lo que había empezado como medida de prudencia pronto se convirtió en afición, en el objeto de esa especial solicitud que se prodiga a los niños, donde no los había. Si hubiese tenido hijos que mantener, puede que la señora Norris no hubiese ahorrado jamás, pero, no teniendo obligaciones de esta índole, nada podía impedir su austeridad o escatimarle el consuelo de incrementar anualmente una renta que jamás había necesitado para vivir. Dominada por esta creciente pasión que no podía minorar un afecto no sentido hacia su hermana, le era imposible aspirar a más que a la reputación de haber proyectado y tramitado una obra de caridad tan costosa, aunque tal vez se conocía tan poco como para regresar a su hogar de la rectoría, terminada esta conversación con la feliz creencia de ser la hermana y tía de espíritu más liberal que existía en el mundo. Cuando se habló de nuevo del asunto, sus intenciones pudieron apreciarse con mayor claridad, y en contestación a la pregunta que tranquilamente le hizo Lady Bertram sobre ¿a dónde irá primero la niña, a tu casa o a la nuestra?, dijo, y Sir Thomas lo escuchó no poco sorprendido, que a ella le sería totalmente imposible encargarse personalmente de la protegida. Él se había figurado que la niña sería bien acogida como un aumento de familia en la rectoría, como una compañía deseable para una tía que no tenía hijos, pero vio que estaba totalmente equivocado. La señora Norris afirmó que lamentaba tener que manifestar que, al menos tal como iban entonces las cosas, eso de quedarse ellos con la niña era algo que estaba fuera de toda discusión.
La salud algo delicada del pobre Mr. Norris lo hacía imposible. Era tan incapaz de soportar el ruido de un chiquillo como de volar. Desde luego, si llegase a mejorar de sus dolencias artríticas, ya sería distinto. Entonces la acogería con mucho gusto, sin reparar en los inconvenientes. Pero ahora, justamente, el pobre Mr. Norris reclamaba constantemente sus cuidados, y estaba segura de que la sola mención de una cosa así sería suficiente para volverle loco. Entonces será mejor que se quede con nosotros, dijo Lady Bertram con la mayor compostura. Después de una corta pausa, Sir Thomas añadió con dignidad: sí, que sea esta casa su hogar. Procuraremos cumplir nuestro deber para con ella, y al menos tendrá la ventaja de contar con unos compañeros de su edad y con una institutriz regular. Muy cierto, exclamó la señora Norris, y ambos aspectos son de gran importancia. En definitiva, a Miss Lee le sería lo mismo enseñar a 3 muchachos que a 2. En esto no puede haber diferencia. Lo único que yo desearía es poder ser más útil, pero ya veis que hago cuanto puedo. No soy de esas personas que solo procuran ahorrarse molestias. Nanny irá a buscarla, aunque ello me suponga el inconveniente de quedarme 3 días sin mi mejor consejera. Supongo, hermana, que instalarás a la niña en el pequeño cuarto blanco del ático, junto al antiguo aposento de los chicos. Será con mucho el mejor sitio para ella, tan cerca de Miss Lee, no lejos de las otras niñas y al lado mismo de las criadas, pudiendo cualquiera de ellas ayudarla a vestirse, ¿no te parece? Y cuidar de su ropa, pues supongo que no te parecería bien esperar que Ellis se cuidase de ella, como de las otras. Realmente no veo en qué otro lugar podrías colocarla. Lady Bertram no hizo la menor oposición. Espero que demostrará ser una chica bien dispuesta, añadió la señora Norris, y apreciará la extraordinaria buena suerte de tener estos amigos. Si sus inclinaciones naturales no fuesen buenas, dijo Sir Thomas, no deberíamos, para el bien de nuestros hijos, consentir que permaneciera en el sentido de la familia, pero no hay razón para esperar un mal tan grande. Es probable que observemos en ella mucho que deje que desear, y podemos prepararnos a considerar su gran ignorancia, algunas vulgaridades de opinión y unos modales lamentablemente ordinarios, pero estos defectos no son incorregibles ni serán, cono, perniciosos para sus compañeros. Si mis niñas fuesen más jóvenes que ella, hubiera considerado el momento muy delicado para juntarlas a una compañía de esta clase, pero, no siendo este el caso, espero que el roce no habrá de entrañar peligro alguno para ellas, y en cambio será muy beneficioso para Fanny. «Esto es exactamente lo que yo pienso», exclamó la señora Norris. «Es lo mismo que esta mañana le decía a mi marido. Solo por el hecho de convivir con sus primas, le dije, la niña se educará. Aunque Miss Lee no le enseñase nada, de ellas aprendería a ser buena e inteligente». «Espero que no atormentará a mi pobre falderillo», dijo Lady Bertram. «Precisamente, hasta ahora no había conseguido que Julia lo dejase tranquilo». «Tropezaremos con alguna dificultad, señora Norris», observó Sir Thomas, «con respecto a la conveniente distinción que deberá hacerse entre las niñas a medida que vayan siendo mayores, la de mantener en el ánimo de mis hijas la conciencia de quiénes son, sin que por eso consideren demasiado humilde a su prima, y la de que ésta tenga siempre presente, sin que se sienta en exceso humillada, que ella no es una Miss Bertram. Me gustaría verlas buenas amigas, y en modo alguno habré de permitir en mis hijas el menor grado de arrogancia hacia su prima. Sin embargo, no pueden ser iguales. Los respectivos rangos, fortunas, derechos y aspiraciones serán siempre diferentes. Es un punto muy delicado, y deberás ayudarnos en nuestro propósito de escoger con acierto la línea de conducta adecuada». La señora Norris quedó a su entera disposición, y aunque estaba completamente de acuerdo con su cuñado en que se trataba de algo en extremo dificultoso, le animó a confiar en que entre todos lo resolverían fácilmente. Ya se supondrá que la señora Norris no escribió en vano a su hermana. A la señora Price pareció que le causaba cierta sorpresa esto de que eligieran a una niña, cuando tenía una excelente colección de muchachos, pero aceptó el ofrecimiento, agradecidísima, asegurándoles que su hija era una chiquilla muy bien dispuesta, de excelente carácter, y expresando su convicción de que nunca les daría motivos para echarla. Por lo demás, hablaba de ella como de algo endeble y delicado, pero manifestaba la ilusionada esperanza de que mejorarían sus condiciones físicas con el cambio de aires.
Pobre mujer, seguramente pensaba que un cambio de aires era lo que le convenía a la mayoría de sus hijos.